mujer vieja y amargada. Solo estás resentida porque mis padres tienen dinero. Mi nuera me gritó esto durante mi fiesta de jubilación. Mi hijo asintió, es cierto, mamá. Ya no sirves para nada. Yo respondí, entonces hagan que sus padres me devuelvan el préstamo de 2 millones que les di. Me alegra que estén aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde donde la están viendo para saber hasta dónde ha llegado. La fiesta de jubilación se suponía que iba a ser mi momento. 37 años trabajando como contadora en Henderson y Asociados, y me habían organizado esta hermosa reunión en el club campestre, manteles blancos, flores frescas. Hasta un pastel con mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Debería haber estado feliz. En cambio, me quedé paralizada en medio del salón de recepciones, viendo a mi hijo, Damon, asentir mientras su esposa, Fallon, me llamaba una vieja amargada. Solo estás resentida porque mis padres tienen dinero, había dicho Fallon, su voz atravesando el salón como una bofetada. Su dedo perfectamente arreglado me señalaba acusadoramente, su vestido de diseñador brillando con la luz de los candelabros de cristal. Siempre has estado celosa de nuestro estilo de vida. El salón quedó en silencio. Mis antiguos colegas, mis vecinos, incluso el personal del catering, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarnos. Sentí como el calor subía por mi cuello, esa quema familiar de humillación que no había sentido desde niña, cuando me regañaban frente a la clase. En serio, mamá, añadió Damon, con un tono casual, casi aburrido. Ya no eres útil, ¿por qué no aceptas eso y dejas de meterte en nuestras vidas? Ya no eres útil. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras miraba a mi hijo. Este hombre de 35 años al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8. El niño por el que había trabajado turnos dobles. El adolescente al que había enviado a una escuela privada, incluso cuando eso significaba comer sándwiches de mantequilla de maní durante semanas. Fallon seguía hablando, su voz subiendo de tono con cada palabra. Honestamente, Lorna, da pena cómo tratas de mantenerte a nuestro nivel. Sabemos que estás batallando económicamente. Damon me contó de tu pequeño departamento, de tu carro viejo. Es triste, de verdad. Se giró hacia la multitud, actuando como si estuviera en un escenario. Sigue intentando darnos consejos sobre dinero, cuando apenas puede pagar sus propios víveres. Es patético. Un murmullo recorrió el salón. Podía ver la lástima en los ojos de la gente, la forma en que apartaban la mirada cuando intentaba hacer contacto visual. La señora Patterson, de la casa de al lado, incluso negó con la cabeza con tristeza, como si yo fuera un caso de caridad que ella no sabía cómo ayudar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No ese tipo de rompimiento explosivo que te hace gritar o lanzar cosas. No. De ese tipo silencioso. Ese que se siente como una puerta cerrándose para siempre. Respiré hondo y sonreí. No la sonrisa falsa que había estado usando toda la noche, sino una real. La que llega cuando finalmente dejas de fingir. Fallon, querida, dije, mi voz clara atravesando el silencio del salón. Ya que hablaste de dinero, creo que es momento de que discutamos algo. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Ah, aquí vamos, otra lección de los 2 millones. Interrumpí, todavía sonriendo. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. De hecho, se tambaleó un poco, agarrándose del brazo de Damon para sostenerse. ¿De qué estás hablando?, preguntó Damon, pero su voz había perdido esa confianza casual de hace unos momentos. Me giré hacia la multitud, para dirigirme al salón de la misma manera que Fallon había estado haciéndolo. Verán, hace algunos años los padres de Fallon necesitaban un préstamo bastante considerable. 2 millones de dólares, para ser exactos. Estaban enfrentando algunas dificultades financieras. La boca de Fallon se abrió y cerró como pez fuera del agua. Tú no puedes. Sí puedo, y lo voy a hacer, dije con toda cordialidad. El préstamo se hizo hace 3 años con términos muy razonables, 5% de interés a pagarse en 7 años. Por supuesto, hasta ahora solo habían hecho unos 6 meses de pagos. La multitud ahora estaba mirando, pero ya no era con lástima hacia mí.
Miraban entre Fayón y yo con fascinación, como espectadores de un partido de tenis. Es imposible, susurró Fayón, pero su voz se quebró en esas palabras. Metí la mano en mi bolso y saqué el teléfono. Con unos toques abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia la multitud. ¿Alguien quiere ver la documentación del préstamo? Todo es completamente legal y transparente. Damon se acercó, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. Su rostro palideció al ver los números. Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo tienes? 2.437.612.18 dólares, dije claramente. Eso es lo que actualmente te deben los padres de tu esposa, incluyendo los intereses acumulados que han estado ignorando. Fayón emitió un sonido ahogado y se agarró del respaldo de una silla para sostenerse. Esto debe ser algún tipo de error. Eres contadora. Vives en ese pequeño departamento. Conduces un Honda de 15 años. Sí, conduzco un Honda de 15 años, acepté. Y sí, vivo en un departamento pequeño. Pero ya sabes lo que dicen sobre asumir cosas, querida. El salón quedó completamente en silencio, salvo por la suave música de jazz que todavía sonaba por los altavoces, creando un fondo casi surrealista para la escena que se estaba desarrollando. Verás, continué, mi voz haciéndose más firme con cada palabra. Tus padres vinieron a mí hace 3 años, completamente desesperados. Su negocio estaba en quiebra. Se enfrentaban a la bancarrota y necesitaban capital de inmediato. Se habían enterado, por amigos en común, que yo podría ayudarlos. Fayón sacudió la cabeza frenéticamente. No, no, no. Mis padres tienen dinero. Siempre han tenido dinero. Pagaron nuestra boda. Nos compraron la casa. Con mi dinero, dije con sencillez. Todo. Cada dólar que tus padres han gastado en los últimos 3 años vino de ese préstamo. Damon se hundió en la silla más cercana, con el rostro pálido y confundido. Pero siempre decías que no tenías mucho. Decías que apenas te alcanzaba con tu pensión. Vivo de manera sencilla, corregí. Nunca dije que fuera pobre. La respiración de Fayón se volvía rápida y superficial. Seguía mirando alrededor del salón como buscando una ruta de escape. Esto es una locura. Estás mintiendo. Te lo estás inventando porque estás celosa y amargada. ¿Quieres que llame a tus padres ahora mismo?, pregunté, sacando su número en mi teléfono. Estoy segura de que con gusto confirmarían los detalles. No, Fayón prácticamente gritó, luego bajó la voz al darse cuenta de lo fuerte que había sonado. No, no lo hagas. No los llames. ¿Por qué no, querida? Si estoy mintiendo, seguramente estarán encantados de aclarar la verdad. El rostro de Fayón se arrugó, y por un instante pareció una niña perdida, más que la mujer sofisticada que me había estado destrozando hace apenas unos minutos. Por favor, susurró. Por favor, no hagas esto. Pero yo había terminado de complacer a personas que nunca me habían mostrado la misma cortesía. Ya estaba harta de que me trataran como una carga a la familia por la que había sacrificado todo. Miré alrededor del salón una vez más, viendo todos esos rostros que me devolvían la mirada con respeto y curiosidad nuevos. Luego miré a mi hijo, todavía hundido en su silla, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Disfruten el resto de la fiesta, todos, dije, guardando mi teléfono en el bolso. Creo que me voy a casa ahora. Mientras me dirigía a la puerta, podía escuchar la voz de Fayón detrás de mí, aguda y desesperada. Lorna, espera. Tenemos que hablar. Tenemos que. Pero no me detuve. No me volteé. Solo seguí caminando. Y con cada paso, me sentía más ligera que en años. El ballet trajo mi Honda de 15 años, y mientras me alejaba del club campestre, no pude evitar sonreír. Mañana, pensé, iba a ser un día muy interesante. Esa noche no dormí mucho. En cambio, me senté en mi pequeña sala con una taza de té, rodeada de álbumes de fotos y documentos financieros que no había revisado en años. El silencio se sentía diferente ahora. No solitario, sino pacífico. Por primera vez en décadas, no me preocupaba por decepcionar a nadie.
Las fotos contaban una historia que casi había olvidado. Ahí estaba yo, a los 28, sosteniendo al pequeño Damon en el hospital, mi rostro agotado, pero radiante. Mi esposo, Robert, había muerto apenas 2 meses antes en un accidente de construcción, dejándome con una hipoteca, un recién nacido y exactamente $347 en nuestra cuenta corriente. Pasé el dedo sobre la foto, recordando a esa joven aterrorizada. No tenía idea de lo que era capaz de hacer. El dinero del seguro por la muerte de Robert había sido modesto, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral y algunos meses de pagos de la hipoteca. Todos me decían que vendiera la casa, que me mudara con mi madre, que aceptara toda ayuda que pudiera, pero algo dentro de mí se negó. Esta era la casa de Damon. Aquí fue donde su padre había pintado las paredes del cuarto del bebé de azul y construido estantes para los libros infantiles que nunca llegamos a leer juntos. Así que conservé la casa y conseguí un empleo. No cualquier empleo, sino un puesto en Henderson y Associates, una pequeña firma contable que necesitaba a alguien dispuesto a trabajar en horarios irregulares por un sueldo menor. Empecé como recepcionista, pero observaba todo, aprendía todo. Los números siempre me habían hecho sentido de una manera que para otros no. En 2 años, ya manejaba la contabilidad de 3 de sus clientes más grandes. En 5, prácticamente estaba a cargo del lado financiero del negocio mientras Harold Henderson jugaba golf y atendía almuerzos con clientes. Me pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas y la comida en la mesa. Pero yo estaba construyendo algo más, en paralelo. Empezó pequeño. Notaba ineficiencias en la manera en que los clientes estructuraban sus negocios, ventajas fiscales que estaban dejando pasar, oportunidades de inversión que no veían. Comencé a hacer sugerencias, recomendaciones discretas que les ahorraban miles de dólares. La noticia se corrió. Pronto hacía consultoría financiera por las noches y los fines de semana, trabajando con pequeños empresarios que no podían pagar las grandes firmas pero necesitaban a alguien que entendiera de dinero. Cobrábamos tarifas modestas y obtenían resultados excepcionales. Mi reputación creció. Cuando Damon estaba en la secundaria, ya manejaba portafolios de inversión para una docena de negocios locales. Había constituido mi propia firma de consultoría, la mantenía en secreto y canalizaba las ganancias a acciones cuidadosamente elegidas e inversiones inmobiliarias. Vivía modestamente, conducía autos usados y dejaba que todos asumieran que apenas me alcanzaba con mi salario de contadora. La verdad era que estaba construyendo un imperio silencioso e invisible que nadie sospechaba que existiera. Aprendí desde temprano que la gente te trata diferente cuando cree que tienes dinero. Te quieren cosas, esperan cosas, se sienten con derecho a partes de tu éxito. Observaba a los clientes ricos de Henderson y Associates lidiar con la presión constante de familiares, las infinitas solicitudes de préstamos y ayudas, la forma en que sus hijos crecían esperando que todo se les diera hecho. Yo no quería eso para Damon. Quería que tuviera una infancia normal, que desarrollara su propio sentido del esfuerzo y sus propios valores. Por eso, oculté mi creciente fortuna detrás de una fachada de lucha de clase media. Compraba en tiendas de descuento, recortaba cupones, me quejaba del costo de las cosas como lo hacían mis vecinos. Pero también aseguraba de que Damon nunca careciera de lo verdaderamente importante. La colegiatura de la escuela privada aparecía mágicamente cada semestre. Los fondos para la universidad se materializaban cuando los necesitábamos, y siempre había dinero para lo que de verdad importaba. Solo hacía que pareciera que estaba estirando cada dólar, sacrificándome por su bienestar. Mirando hacia atrás, puedo ver los fallos en mi plan. Estaba tan concentrada en no malcriar a Damon que tal vez exageré. Creció pensando que apenas me las arreglaba, que cada oportunidad que tenía era fruto de mi esfuerzo y sacrificio. En cierto modo, eso era cierto. Pero nunca entendió la magnitud de lo que había construido, la seguridad que había creado para los dos. Cuando Damon se graduó de la universidad con un título en negocios, yo usé discretamente mis contactos para ayudarlo a conseguir su primer empleo. Cuando quiso iniciar su propia firma de consultoría, arreglé que varios de mis clientes fueran sus primeros clientes. Cuando decidió expandirse, me aseguré de que el banco aprobara su solicitud de préstamo. Él pensaba que estaba teniendo éxito por mérito propio, y en muchos sentidos, así era. Lo había criado para que fuera inteligente y trabajador,
pero también había allanado su camino de formas que nunca se dio cuenta. Y luego llegó Fallon. Recuerdo la primera vez que Damon la trajo a cenar a casa. Era hermosa de esa manera pulida y cara que hablaba de membresías en clubes campestres y vacaciones europeas. Su ropa era de diseñador, sus joyas auténticas, su confianza inquebrantable. Miró alrededor de mi modesto departamento con un desprecio apenas disimulado, haciendo pequeños comentarios sobre la decoración acogedora y el espacio reducido. Durante la cena, nos deleitó con historias sobre el último viaje de sus padres a la Toscana, su nuevo yate y sus planes de comprar un viñedo. Hablaba del dinero con tanta naturalidad que era evidente que nunca se había preocupado por él ni un solo día en su vida. Cuando mencionó que su padre era dueño de varias agencias de autos en 3 estados, entendí de dónde venía la riqueza. Lo que no entendía era por qué parecía tan determinada a hacerme sentir pequeña. Damon me dice que trabajas como contadora y dijo, con palabras cargadas de una lástima apenas disimulada. Debe ser difícil llegar a fin de mes con un salario así. Sonreí con cortesía y dije que era un trabajo honesto. No mencioné que acababa de cerrar un contrato de consultoría que me iba a generar en 6 meses más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años. Después de que se fueron, no podía quitarme la sensación de que me habían evaluado y encontrado insuficiente. Fallon había mirado mi pequeño departamento, mi estilo de vida sencillo, y me había descartado como irrelevante. Me repetí a mí misma que no importaba, que su opinión no significaba nada. Pero a medida que su relación con Damon avanzaba, empecé a notar cambios en él. Comenzó a hacer comentarios sobre mi situación, preguntando si necesitaba ayuda con las cuentas, sugiriendo que quizá debería mudarme a un lugar más pequeño para ahorrar dinero. La preocupación en su voz era genuina, pero dolía. Mi propio hijo empezaba a verme a través de los ojos de Fallon. La boda fue un espectáculo que costó más que la mayoría de las casas. Los padres de Fallon no escatimaron gastos. Trajeron flores desde Holanda y contrataron un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Llevaba un vestido sencillo de una tienda departamental y me senté en la tercera fila, observando a mi hijo casarse con un mundo que hacía que mi vida pareciera insignificante en comparación. Después de la boda, la distancia creció. Damon y Fallon se mudaron a una casa que los padres de Fallon los habían ayudado a comprar. La amueblaron con antigüedades y obras de arte que costaban más de lo que yo había gastado en muebles en toda mi vida. Cuando los visitaba, me sentía como una turista en un museo, con miedo de tocar cualquier cosa. Fallon siempre era cortés, pero de esa manera en que uno es cortés con proveedores de servicios o conocidos lejanos. Preguntaba por mi trabajo con interés fingido, comentaba sobre mi lindo carro, se ofrecía a ayudarme a comprar ropa mejor. Cada interacción me dejaba sintiéndome más pequeña, menos importante. Y Damon, tal vez sin darse cuenta, comenzó a adoptar su perspectiva. Dejó de pedirme consejos sobre decisiones de negocios. Dejó de llamar con tanta frecuencia. Cuando hablábamos, las conversaciones se sentían forzadas, como si hablara con un pariente mayor al que se sentía obligado a checar, en lugar de con su madre. Fue entonces cuando los padres de Fallon se pusieron en contacto conmigo. Era hace 3 años, un martes por la tarde, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Margaret Wheeler, la madre de Fallon, estaba al otro lado, con la voz tensa por la desesperación. Lorna, espero que no te moleste que llame, dijo. Pero estamos en un pequeño aprieto, y alguien mencionó que quizá podrías ayudarnos. La historia salió entrecortada. Malas inversiones, caída del mercado, problemas de flujo de efectivo que se habían salido de control. Las agencias de autos estaban perdiendo dinero, los acreedores rondaban y la bancarrota se acercaba. Necesitaban capital de inmediato, y los prestamistas tradicionales los habían rechazado. Nos enteramos, por conocidos en común, que tal vez cuentas con algunos recursos, dijo Margaret con cuidado. Conexiones, tal vez, o conocimiento de prestamistas privados. Casi me reí. Ahí estaba esta mujer que me había menospreciado durante años, llamando para pedir ayuda a la pobre contadora. Pero algo en su voz me detuvo. Miedo genuino. El terror de perder todo lo que había construido, todo lo que definía la identidad de su familia. Podría haber dicho que no. Probablemente debería haber dicho que no. Pero pensé en Damon,
en lo devastado que estaría si la familia de su esposa perdiera todo. Pensé en Fallon, con todos sus defectos, y en cómo esto destruiría el mundo en el que había crecido. Y tal vez, en el fondo, pensé que esto podría ser un puente, una forma de finalmente ser vista como alguien valiosa, alguien que merece respeto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. La cantidad era asombrosa, $2 millones, más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Pero yo lo tenía. Sentado en cuentas de inversión que habían estado creciendo de manera constante durante décadas. Al día siguiente nos reunimos en la oficina de un abogado en el centro. Margaret y Richard Wheeler se sentaron frente a mí, con los rostros pálidos por el estrés y la humillación. La abogada, una mujer astuta de unos 50 años especializada en préstamos privados, nos explicó los términos: 5% de interés pagadero mensualmente durante 7 años. Garantías personales de Richard y Margaret, divulgación completa a los familiares directos sobre la estructura del préstamo. Excepto que no había divulgación. Los Wheeler dejaron claro que querían mantener los detalles en privado, para conservar su dignidad y el respeto de su hija. Comprendí que el orgullo es algo poderoso, y ellos ya habían tragado suficiente de su orgullo para pedir ayuda. Así que lo estructuramos como una inversión privada en su negocio, con documentación que solo tendría relevancia si se atrasaban los pagos. Para todos los demás, incluyendo a Fallon y Damon, parecería que los Wheeler habían encontrado a un inversionista ángel, y no que estaban pidiendo dinero prestado a la mujer a la que su hija trataba como un caso de caridad. Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Los pagos llegaban a tiempo, los negocios se estabilizaron y la familia Wheeler mantuvo su estilo de vida. Fallon nunca supo lo cerca que habían estado de perderlo todo ni quién los había salvado. Pero luego los pagos empezaron a llegar tarde. Y después dejaron de llegar por completo. Ahora, sentada en mi sala con los documentos del préstamo extendidos sobre la mesa de café, me di cuenta de lo que debía haber visto desde el principio. Los Wheeler no solo estaban pidiendo dinero prestado. Estaban comprando tiempo, manteniendo las apariencias, esperando que algo cambiara. Y cuando nada cambió, simplemente decidieron ignorar sus obligaciones. Después de todo, ¿qué podría hacer la pobre contadora al respecto? Estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente de mi fiesta de jubilación, me desperté con una claridad que no había sentido en años. La niebla de dolor y confusión que había nublado mi juicio había desaparecido, reemplazada por algo más agudo y enfocado. Hice mi café, me senté en la mesa de la cocina y comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi abogada, Patricia Collins. Había usado sus servicios durante años para estructurar mis inversiones y contratos de consultoría, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Eso estaba a punto de cambiar. Patricia, habla Laura Hastings. Necesito agendar una reunión lo antes posible. Es sobre el préstamo a los Wheeler y algunos otros asuntos que han surgido. Su voz se agudizó con interés. ¿Ha habido algún avance con la situación del pago? Se podría decir eso. Respondí con calma. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Haré tiempo. La segunda llamada fue para Marcus Chen, mi asesor financiero. Marcus había manejado mi portafolio de inversiones durante 15 años y era una de las pocas personas que realmente entendía la magnitud de mi patrimonio. Además, era increíblemente discreto, lo que me había servido de mucho. Marcus, necesito que hagas un análisis completo de todas las cuentas relacionadas con Damon Hastings. Préstamos que haya cofirmado, líneas de crédito, inversiones, todo. Quiero entender su panorama financiero completo. Hubo una pausa al otro lado. Lorna, todo está bien. Suenas diferente. Todo está a punto de ser muy diferente. Respondí con firmeza. ¿Qué tan pronto puedes tener esa información? Dame 24 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hijo, sabiendo que después de anoche, nuestra relación había cambiado fundamentalmente. Contestó al cuarto timbre, con la voz cautelosa. Mamá, ¿estás? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bastante bien, en realidad. Mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. Mantuve un tono amable, pero profesional.
Espero que tú y Fallon puedan pasar esta noche. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Sobre anoche, mamá. Fallon está muy molesta. Apenas durmió. Tal vez deberíamos esperar unos días a que las cosas se calmen. No, Damon. Esta noche, a las 7. Esto no puede esperar. Colgué antes de que pudiera argumentar. La reunión con Patricia esa tarde fue reveladora de maneras que no había anticipado. Extendió los documentos del préstamo a los Wheeler sobre la mesa de conferencias, junto con varios otros archivos que no había visto antes. Lorna, hay algo que necesitas saber sobre la situación de los Wheeler. Han estado buscando opciones de refinanciamiento durante los últimos 6 meses. Han contactado a 3 prestamistas privados diferentes tratando de consolidar sus deudas. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de deudas? Más allá de tu préstamo, deben aproximadamente $400,000 a varios acreedores, tarjetas de crédito, pagos a proveedores, arrendamientos de equipo que han entrado en incumplimiento. Han estado usando tu dinero para cubrir los pagos mínimos de todo lo demás mientras dejan tu préstamo de lado. La traición dolió, pero no era lo peor. Patricia sacó otro documento. Este tenía el sello del Tribunal de Sucesiones. Hace 6 meses también presentaron una investigación preliminar sobre cómo impugnar planes testamentarios. Específicamente, querían entender el proceso para cuestionar testamentos cuando hay dudas sobre la capacidad mental de la persona. La sala pareció inclinarse a mi alrededor. ¿De quién es el testamento? No lo especificaron, pero por el contexto y el momento, creo que podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas. Miré el documento, sintiendo como las piezas de un rompecabezas encajaban. Piensan que estoy perdiendo capacidad mental. Parece que están preparando el terreno para ese argumento. Sí. La investigación preguntaba específicamente sobre situaciones en las que personas mayores toman decisiones financieras que parecen inconsistentes con sus patrones de comportamiento establecidos. Como que una pobre contadora de alguna manera tenga $2 millones para prestar a otras personas. Exactamente. Me recosté en mi silla, procesando la información. Los Wheeler no solo estaban incumpliendo con su préstamo. Planeaban afirmar que yo nunca había sido competente para otorgarlo. Si lograban establecer que yo estaba incapacitada mentalmente cuando les presté el dinero, podrían anular todo el acuerdo. Patricia, quiero que hagas algo por mí. Quiero que se realice una evaluación psiquiátrica completa por el neuropsicólogo más respetado del estado. Quiero pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria, todo. Y quiero que quede documentado que yo misma solicité esta evaluación, mostrando claramente juicio sólido. Asintió, tomando notas. Eso es inteligente. Establece una línea base de competencia y demuestra que estás tomando medidas proactivas para atender cualquier preocupación. Hay más. Quiero que prepares un nuevo testamento, uno muy específico. Pasé la siguiente hora detallando exactamente lo que quería. Las cejas de Patricia se alzaban más con cada instrucción, pero diligentemente registraba todo. Esa noche, Damon y Fallon llegaron a mi departamento exactamente a las 7. Fallon parecía que había estado llorando, su maquillaje siempre perfecto estaba ligeramente corrido. Damon se veía nervioso, jugando con las llaves del carro. Por favor, siéntense, dije, señalando mi pequeña sala. ¿Quieren algo de beber? Mamá, realmente necesitamos hablar sobre anoche, comenzó Damon de inmediato. Los padres de Fallon están muy molestos. Dicen que estás confundida sobre algún acuerdo financiero, pero no quieren avergonzarte. Mi voz cortó su discurso como un cuchillo. Para. Solo deja de hablar por un momento y escucha. Caminé a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de todos los documentos del préstamo entre los padres de tu esposa y yo. Cada página está firmada, notariada y es legalmente vinculante. Le pasé la carpeta a Damon, observando su rostro mientras hojeaba las páginas. Su expresión cambió de escepticismo a confusión y luego a una comprensión creciente. Esto es real, dijo en voz baja. Muy real. $2 millones prestados hace 3 años. Los pagos se detuvieron por completo hace 8 meses. La cantidad actual adeudada,
incluyendo intereses y penalizaciones, es de $2.612.418. Finalmente habló Fayón, con la voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes tener este tipo de dinero? Lo gané en 30 años de inversión cuidadosa y consultoría de negocios, respondí. Mientras tú asumías que yo era una mujer mayor patética, apenas sobreviviendo, yo estaba construyendo un portafolio financiero que haría que las agencias de autos de tus padres parecieran un puesto de limonada. Damon dejó la carpeta sobre la mesa con las manos temblorosas. Pero nunca dijiste nada, siempre actuaste como si el dinero fuera escaso. Vives en este pequeño departamento. Conduces ese carro viejo. Porque yo elegí, así interrumpí. Porque aprendí hace mucho tiempo que la gente te trata diferente cuando sabe que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso, no como una persona. Miré directamente a Fayón. Tus padres vinieron a mí porque estaban al borde de la bancarrota. Me rogaron que los ayudara. Juraron que serían responsables con los pagos. Prometieron que todo esto permanecería confidencial para proteger su dignidad. Acepté porque pensé que ayudaría al matrimonio de mi hijo. El rostro de Fayón se había puesto completamente blanco. Me dijeron que habían encontrado un inversionista, algún empresario que creyera en la compañía. Yo soy ese empresario, Fayón. Salvé a tus padres de perderlo todo. Hice posible que mantuvieran su estilo de vida, que siguieran financiando tus gustos caros y que conservaran las apariencias en tu círculo social. Damon se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia cuando se sentía abrumado. No entiendo, si tienes todo este dinero, ¿por qué nos dejaste pensar lo contrario? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu jubilación, por tu seguridad futura? El dolor en su voz casi quebró mi determinación, pero seguí adelante porque quería que me amaran por lo que soy, no por lo que tengo. Quería saber que valoraban nuestra relación, no solo mi capacidad para resolver sus problemas con dinero. ¿Y ahora? Fayón preguntó, con la voz hueca. Saqué mi teléfono y les mostré una aplicación de grabación. Ahora sé exactamente lo que ambos piensan de mí. Anoche, frente a 50 personas, me llamaron amargada, patética, inútil. Dejaron claro que me ven como una carga, un motivo de vergüenza. Reproduje un fragmento del audio de la noche anterior, sus propias voces llenando la pequeña sala con sus duras palabras. Fayón se estremeció al escucharse llamarme una vieja amargada. Grabé todo, dije simplemente. Toda la conversación está documentada. Damon se inclinó hacia adelante, con el rostro desesperado. Mamá, estábamos molestos. Dijimos cosas que no queríamos decir. No, Damon, dijeron exactamente lo que querían decir. Dijeron lo que han estado pensando durante años. Lo que Fayón te ha estado diciendo sobre mí, que no valgo nada, que no tengo nada que ofrecer, que mi presencia en sus vidas es un inconveniente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lo que no saben es que he estado apoyando su estilo de vida durante años. Esa firma de consultoría que empezaste, 3 de tus primeros 5 clientes fueron empresas que yo te recomendé. El préstamo bancario para tu expansión, lo cofirmé discretamente a través de una sociedad subsidiaria. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Esa casa en la que viven, ayudé a estructurar el financiamiento de manera que les ahorrara cientos de miles en impuestos e intereses. Sus cuentas de retiro, su portafolio de inversiones, incluso la colección de joyas de Fayón. Todo esto fue posible gracias a asesoría, contactos y apoyo financiero directo que nunca supieron. Me giré para mirarlos de frente. Damon parecía consternado, mientras que Fayón estaba en shock. Pero esto es lo realmente interesante, continué, con la voz volviéndose más fría. Hoy descubrí que tus padres no solo han estado ignorando su deuda conmigo. Han estado planeando activamente que me declaren mentalmente incompetente para poder anular el préstamo por completo. La boca de Fayón se abrió y cerró sin emitir sonido. Presentaron solicitudes ante el Tribunal de Sucesiones para impugnar testamentos y planes patrimoniales. Han estado preparando el terreno para argumentar que yo estaba incapacitada mentalmente cuando otorgué el préstamo, que no podía tener ese tipo de dinero para prestarlo. Damon me miraba horrorizado. No lo harían. No podrían. Si podrían, dije con frialdad, y planeaban hacerlo, con tu ayuda.
¿Qué quieres decir? Saqué el documento final de mi carpeta. Esta es una declaración preparada por un investigador privado que contraté. Detalla conversaciones que tú has tenido con los padres de Fallon en los últimos 6 meses sobre mi aparente deterioro mental y tus preocupaciones acerca de mi comportamiento errático con el dinero. El rostro de Damon se volvió pálido. Eso no es cierto. Yo nunca dije que fueras incompetente. Solo me preocupaba por ti, por algunas de las decisiones que estabas tomando. ¿Qué decisiones, Damon? Como vivir en este pequeño departamento cuando podrías permitirte algo mejor. Como manejar ese carro viejo. Como no tomar vacaciones o disfrutar tu jubilación. Parecía que estabas acumulando dinero de manera irracional o tal vez sin entender tu propia situación financiera. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Así que, cuando los padres de Fallon necesitaban testigos de carácter para apoyar su afirmación de que yo no era mentalmente competente para tomar decisiones financieras importantes, contaban con tus observaciones preocupadas para respaldarlos. No sabía, susurró Fallon. No sabía que estaban planeando algo así. Pero tú sabías del préstamo. No al principio. Me lo dijeron el mes pasado, cuando dejaste de responder a sus llamadas sobre los pagos. Dijeron que estabas confundida, que creías que te debían dinero, pero que todo era un malentendido. Me reí, pero no había humor en mi risa. Un malentendido de $2 millones. Dijeron que te estabas haciendo mayor, que tal vez estabas mezclando el dinero de tus clientes con el tuyo. Estaban tratando de averiguar cómo manejarlo con delicadeza, sin avergonzarte ni meterte en problemas. ¡Qué considerados! Damon se levantó de golpe, caminando de un lado a otro al otro extremo de la sala. Esto es una locura. Todo esto es una locura. Mi madre aparentemente es millonaria. Mis suegros son estafadores, y la familia de mi esposa ha estado planeando destruirte legalmente. Eso es un resumen bastante exacto, dije. Se giró para mirarme, con el rostro desesperado. ¿Y ahora qué pasa? Miré a mi hijo, este hombre al que había criado, amado y protegido, que había permanecido de brazos cruzados mientras su esposa me destrozaba porque creía que yo estaba por debajo de su atención. Luego miré a Fallon, hermosa, privilegiada y completamente desprevenida ante el mundo que estaba a punto de venirse abajo a su alrededor. Ahora dije en voz baja, ambos aprenderán lo que realmente cuesta tratar a alguien como desechable. A la mañana siguiente, comencé a desmantelar el sistema de apoyo invisible que había construido alrededor de la vida de mi hijo, con la precisión metódica de un cirujano removiendo un tumor. Cada corte fue limpio, calculado e irreversible. Mi primera parada fue First National Bank, donde había mantenido relaciones comerciales por más de 20 años. James Morrison, el vicepresidente senior, me recibió con la cálida familiaridad reservada para clientes cuyos portafolios inspiraban respeto. Lorna, es un gusto verte. ¿Qué tal estuvo tu fiesta de jubilación? Escuché que fue toda una celebración. Fue reveladora, James. De hecho, por eso estoy aquí. Necesito hacer algunos cambios en varias cuentas y facilidades de crédito. Nos sentamos en su oficina, rodeados de muebles de caoba y fotografías de James con diversos dignatarios locales. Saqué una carpeta que contenía documentos de préstamos y acuerdos de cofirmante que Damon nunca había sabido que existían. Necesito retirarme como garante de la línea de crédito empresarial de Hastings Consulting, dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. James frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Esta es una línea considerable, Lorna. 750,000 pesos. Tu garantía fue lo que hizo posible este préstamo. Sin ella, el préstamo tendría que reestructurarse basándose únicamente en los activos y flujo de efectivo actuales del negocio, lo que podría no calificar para los mismos términos ni el mismo monto. Ese es un problema que el señor Hastings deberá resolver, respondí con firmeza. James me estudió, claramente reconociendo que esto no era una decisión comercial cualquiera. ¿Estás segura de esto? Una vez que procesemos este cambio, no se podrá revertir sin un proceso completo de nueva solicitud. Estoy completamente segura. La segunda parada fue Meridian Investments, donde Marcus Chen manejaba mi portafolio.
Su oficina era más moderna que la de James, toda de vidrio y acero, con arte abstracto. Pero la conversación fue igual de directa. El análisis que solicitaste está completo, dijo Marcus, entregándome un grueso reporte. La situación financiera de tu hijo es más precaria de lo que esperaba. Pasé las páginas, viendo mis sospechas confirmadas en blanco y negro. El negocio de consultoría de Damon estaba altamente apalancado, dependía de líneas de crédito que yo había garantizado y de clientes que yo le había referido. Sus finanzas personales estaban al límite, con pagos de hipoteca por una casa que valía menos de lo que debía, pagos de 2 vehículos de lujo y deudas de tarjetas de crédito que habían ido creciendo de manera constante. Sin los ingresos de esos 3 clientes principales, su flujo de efectivo sería negativo en 60 días, explicó Marcus. Esos 3 clientes principales eran todas empresas con las que yo había estado consultando durante años, negocios que había dirigido a Damon cuando estaba empezando. Habían seguido trabajando con él, en parte por lealtad hacia mí y en parte porque yo había estado asegurándome silenciosamente de su satisfacción, revisando su trabajo y corrigiendo cuando era necesario. Quiero que te pongas en contacto con Reynolds Manufacturing, Berkshire Holdings y Patterson Logistics, dije. Infórmales que a partir de ahora yo me haré cargo directamente de sus cuentas, con efecto inmediato. Marcus levantó una ceja. Eso representa aproximadamente el 60% de los ingresos de Hastings Consulting. Sí, lo es. Lorna, debo preguntar, ¿todo está bien? Estas parecen medidas muy drásticas. Pensé en las palabras de Damon de la noche anterior. El desdén casual, la suposición de que yo era inútil. Todo está exactamente como debe estar, Marcus. Mi tercera parada fue la más difícil. Margaret Wheeler había aceptado reunirse conmigo para almorzar en el club de campo donde había tenido lugar mi fiesta de jubilación apenas 2 días antes. Se veía más vieja de lo que recordaba, con líneas de estrés profundizando alrededor de sus ojos y su usual compostura perfecta resquebrajada en los bordes. Lorna, gracias por aceptar reunirte. Espero que podamos resolver esto de manera amistosa. Nos sentamos en una mesa tranquila con vista al campo de golf. La misma vista que había tenido cuando Fallon me llamó patética frente a todos mis colegas. La ironía no se me escapó. Margaret, seré muy directa, dije. Sé de las investigaciones del Tribunal de Sucesiones. Sé de sus planes para impugnar mi capacidad mental. Y sé que han estado usando el dinero de mi préstamo para cubrir otras deudas mientras ignoran sus obligaciones conmigo. Su rostro palideció, pero mantuvo su compostura digna. No sé de qué hablas. Coloqué una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Estas son copias de todas las transacciones financieras que tu familia ha realizado en los últimos 6 meses, cortesía de un contador forense muy minucioso. ¿Debo leerlas? Las manos de Margaret temblaron ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. ¿Cómo? Esa información es privada. No cuando estás en incumplimiento de un préstamo de $2 millones. No lo es, intervine. Mis abogados han sido muy minuciosos. Abrí la carpeta y comencé a leer. 15 de marzo, pago a American Express, $22,400. 18 de marzo, pago a Mercedes-Benz Financial, $8,900. 22 de marzo, pago a la tarjeta de crédito de Fallon, $14,600. La compostura de Margaret finalmente se quebró. Dalto, por favor. 3 de abril, transferencia a la cuenta de Fallon para sus vacaciones en Europa, $28,000. 7 de abril, pago al club de campo por su despedida de soltera, $6,200. Dije. Oh, basta. Cerré la carpeta. Cada pago que acabo de enumerar fue hecho con dinero de mi préstamo. Dinero que ustedes prometieron usar para estabilizar su negocio. En cambio, han estado financiando el estilo de vida de su hija mientras planeaban declarar que estoy mentalmente incapacitada para no tener que pagarme. Margaret bajó la mirada hacia su ensalada intacta, su voz apenas un susurro. Estábamos desesperados. El negocio estaba fallando más rápido de lo que esperábamos. Pensamos que si podíamos mantener las apariencias un poco más, algo cambiaría. Y si no cambiaba, no respondió. Iban a destruir mi reputación,
cuestionar mi capacidad mental y potencialmente declararme incompetente. Todo para evitar devolver el dinero que pidieron de buena fe. No se suponía que esto pasara así. Pero pasó así, y ahora habrá consecuencias. Saqué un aviso formal que Patricia había preparado. Esto es una demanda de pago inmediato del saldo total pendiente más penalizaciones. 2.843.712 pesos, a pagarse en 30 días. El rostro de Margaret palideció. No tenemos esa cantidad de dinero. Lo sé. Respondí. Entonces tendrán que liquidar activos, los concesionarios, la casa, el yate del que tanto he escuchado. Por favor, Lorna, tiene que haber otra manera. ¿Y si pudiéramos hacer un nuevo plan de pagos? Margaret, ustedes ya tenían un plan de pagos. Lo ignoraron durante 8 meses mientras gastaban mi dinero en artículos de lujo y planeaban declararme incompetente. No hay un nuevo plan de pagos. Ahora estaba llorando, el rímel formando surcos oscuros en sus mejillas. Esto nos va a destruir. Fallon no sabe lo mal que están las cosas. Esto arruinará su matrimonio, toda su vida. Su matrimonio está construido sobre mentiras y dinero prestado. Quizá ya sea hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Me levanté para irme, pero Margaret me agarró del brazo desesperadamente. Espera, hay algo más que necesitas saber sobre Damon. Me senté de nuevo, curioso a pesar de mí mismo. Fallon ha estado trabajándolo durante meses, convenciéndolo de que estás volviéndote inestable. Ha estado documentando cada conversación que has tenido, cada decisión que has tomado que le pareció inusual. Estaba armando un caso. ¿Un caso de qué? Para declararte incompetente. Ella quería que Damon solicitara la tutela de tus asuntos. El restaurante pareció inclinarse a mi alrededor. Tutela. Lo convenció de que necesitabas protección de ti misma, de que estabas tomando malas decisiones financieras y que alguien tenía que manejar tu dinero antes de que lo perdieras todo. Sentí una furia fría creciendo en mi pecho. Quería el control de mis bienes. Pensaba, todos creímos que tal vez tenías unos cuantos cientos de miles ahorrados. Suficientes para ser administrados, pero no lo suficiente como para importar a largo plazo. Y Damon estuvo de acuerdo con esto. Margaret asintió miserablemente. Él te ama, Lorna. Realmente lo hace. Pero Fallon hacía que pareciera que él te estaba protegiendo. Le mostraba artículos sobre abuso financiero de personas mayores, historias de ancianos que perdieron sus ahorros en estafas. Lo hizo creer que tomar el control de tus finanzas era un acto de amor. Miré a lo lejos, más allá del campo de golf, procesando esta información. Mi propio hijo estaba dispuesto a despojarme de mi autonomía, a tratarme como a una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. Todo porque su esposa lo había convencido de que era por mi bien. ¿Cuándo se suponía que iba a pasar esto? Pronto. Fallon estaba esperando un último incidente. Algo a lo que pudiera señalar como evidencia de deterioro mental. Pensó que tu fiesta de retiro podría ser la oportunidad. Y lo fue, ¿verdad? Mi revelación sobre el préstamo. Ella dirá que eso es prueba de que estoy delirando. Margaret parecía avergonzada. Ese era el plan. Me levanté de nuevo, esta vez con determinación. Gracias por decirme la verdad, Margaret. No cambia nada sobre el préstamo, pero al menos ahora entiendo todo el panorama. ¿Qué pasará ahora? Miré a esta mujer que había criado a la nuera que estaba envenenando sistemáticamente mi relación con mi hijo, que había tomado mi dinero mientras planeaba mi destrucción. Ahora ustedes enfrentan las consecuencias de sus decisiones, todas ustedes. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento revisando los acontecimientos del día. 3 llamadas ya habían llegado de Damon. Aparentemente, su línea de crédito empresarial había sido congelada pendiente de reestructuración, y 2 de sus principales clientes habían cancelado sus contratos. Dejé que cada llamada cayera al buzón de voz. La 4ª llamada fue de Fallon. Su voz estaba aguda y desesperada. Lorna, necesitamos hablar. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco? Mis padres están diciendo cosas locas sobre préstamos y dinero, y Damon tiene problemas con su negocio. Por favor,
devuélveme la llamada. Tenemos que resolver esto. Eliminé el mensaje y me serví una copa de vino. Afuera de mi ventana, la ciudad brillaba en la oscuridad, llena de gente viviendo sus vidas, tomando sus decisiones y enfrentando sus consecuencias. Mañana daría el siguiente paso. Pero esta noche, disfrutaría del silencio. Por primera vez en años, nadie me estaba quitando nada. Nadie me manipulaba, me utilizaba ni planeaba mi caída. Finalmente, estaba completamente en control de mi propia vida. Y se sentía magnífico. Los intentos desesperados de reconciliación comenzaron exactamente 72 horas después de que congelara la línea de crédito de Damon. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché un golpeteo frenético en la puerta, seguido de la voz de Fallon llamando a través de la madera. Lorna, por favor. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Terminé de untarle mantequilla a mi pan antes de acercarme a la puerta. A través de la mirilla, la vi caminando de un lado a otro en el umbral. Su cabello, normalmente perfecto, estaba desordenado, el maquillaje, corrido. Parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Hola, Fallon. Te ves cansada. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Por favor, ¿podemos sentarnos y hablar de esto? Ha habido un terrible malentendido. No ha habido ningún malentendido. ¿Quieres que reproduzca de nuevo la grabación de mi fiesta de retiro?, dije. Esa donde me llamaste vieja amarga. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estaba molesta. Dije cosas que no pensaba. La gente dice cosas cuando está emocional. La gente revela quién es realmente cuando se deja llevar por las emociones. Es entonces cuando caen las máscaras. Los ojos de Fallon se llenaron de lágrimas. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Mis padres están perdiendo todo, susurró. El banco está embargando los concesionarios. Están hablando de vender la casa. El negocio de Damon se está cayendo a pedazos. Sus clientes se están yendo. Su línea de crédito está congelada. Tal vez perdamos nuestra casa también. Me imagino que eso debe ser muy estresante para ti. ¿No te importa? Damon es tu hijo. ¿No te importa lo que esto le está haciendo? Me apoyé en el marco de la puerta, estudiando a esta joven que durante 3 años me había tratado como a una pariente embarazosa que estaba obligada a tolerar. Dime, Fallon, cuando planeabas que me declararan mentalmente incompetente, ¿te importaba lo que eso me haría a mí? Su rostro se volvió pálido. No sé de qué hablas. Tu madre me contó todo. El plan de tutela, la manera en que has estado documentando mi comportamiento, convenciéndote de que Damon pensara que necesitaba protección de mí misma. Ibas a tomar control de mis finanzas y tratarme como a una niña que no podía hacerse cargo de sus propios asuntos. La boca de Fallon se abrió y cerró en silencio. La ironía es hermosa, no, dije. Pensaste que yo era una vieja patética con tal vez unos cientos de miles que pudieras administrar por mí. En cambio, descubriste que tengo suficiente dinero como para destruir la estabilidad financiera de toda tu familia con una sola llamada. Por favor, dijo de nuevo, pero la palabra salió ahogada. ¿Por favor qué?, pregunté. ¿Que dejes que tu familia se quede con el dinero que robó? ¿Que finjas que pasaste 3 años tratándome con desprecio? ¿Que ignores que planeaban arrebatarme mi autonomía? Di un paso dentro de mi apartamento. La respuesta es no, Fallon. A todo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, pero pude escuchar sus sollozos al otro lado. Parte de mí, la parte que había criado a Damon sola, que siempre había intentado ser la pacificadora, quiso abrir la puerta y consolarla. Pero esa parte de mí murió en mi fiesta de retiro cuando mi propio hijo me llamó inútil. 1 hora después, llegó Damon. Se veía desaliñado, más viejo que sus 35 años, con ropa que parecía haber usado para dormir. Esta vez sí lo dejé entrar, pero no le ofrecí café ni le pedí que se sentara. Mamá, tienes que detener esto, dijo. Entiendo el punto que quieres demostrar. Estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo.
Pero esto está destruyendo a personas inocentes. Personas inocentes. Levanté una ceja. Tu esposa planeaba que me declararan incompetente para poder controlar mi dinero. Tus suegros me pidieron prestado 2 millones de pesos y luego planeaban argumentar que yo no estaba mentalmente capacitada para haber hecho el préstamo. ¿Dónde ves inocencia en todo esto? Damon se pasó las manos por el cabello. Un gesto tan familiar de su infancia que me hizo apretar el corazón a pesar de todo. No sabía nada de eso, te lo juro, mamá. No tenía idea de lo que estaban planeando. Pero sí pensaste que me estaba volviendo mentalmente inestable. Se quedó en silencio por un largo momento. Me preocupaban algunas de tus decisiones. Vivir en este pequeño departamento cuando podrías permitirte algo mejor, conducir ese carro viejo, no tomar vacaciones. Parecía que tal vez tenías problemas para manejar tu dinero correctamente. ¿Así que estabas preparado para quitarme el derecho a tomar esas decisiones? Pensé que te estaba protegiendo de vivir como quería vivir, de gastar mi dinero como yo decidía, de tomar decisiones que quizá podrían perjudicarte a largo plazo. Lo miré, a este hombre que había criado para ser independiente y fuerte, que había sido tan fácilmente manipulado para creer que su madre era incompetente. Damon, he estado manejando dinero exitosamente durante 30 años. Construí un negocio de consultoría desde cero. Acumulé riqueza que ni siquiera puedes comprender. Hice inversiones que convirtieron miles en millones. Y tú pensaste que necesitaba tu protección. No sabía nada de ese éxito. Nunca me lo dijiste. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que nuestra relación fuera real. Su voz se quebró. Es real, mamá. Te amo. No, Damon. Amas la versión de mí con la que puedes sentirte superior, la contadora que luchaba y necesitaba tu preocupación y supervisión. No amas a la mujer exitosa que ha estado apoyando tu carrera tras bambalinas durante años. Eso no es cierto. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Estas son copias de todos los favores que te he hecho, cada cliente que te he referido, cada préstamo que he garantizado, cada obstáculo que he removido silenciosamente de tu camino. Durante 15 años, he estado asegurando tu éxito mientras te hacía creer que lo estabas logrando todo por tu cuenta. Damon tomó la carpeta con manos temblorosas, pasando las páginas de documentos bancarios, cartas de referencia de clientes y acuerdos de garantía que nunca había sabido que existían. ¿Por qué?, susurró. Porque quería que tuvieras confianza en ti mismo. Quería que creyeras en tus propias capacidades, pero también quería protegerte del fracaso. Y ahora vas a descubrir lo que realmente puedes lograr sin mi ayuda. Mamá, por favor. Sé que he cometido errores, pero soy tu hijo. ¿Eso no significa nada? Lo miré, a este hombre que compartía mis ojos y mi mentón terco, que había sido el centro de mi mundo durante 35 años. Significa todo, Damon. Por eso duele tanto. Entonces no hagas esto. No destruyas mi matrimonio, mi negocio, toda mi vida por algo que no se puede deshacer. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy deteniendo mi apoyo. Eres un hombre adulto, con un título universitario y 15 años de experiencia en negocios. Si no puedes mantener tu estilo de vida sin la ayuda secreta de tu madre, entonces quizá ese estilo de vida nunca fue realmente sostenible. ¿Y Fallon? Cometió errores, pero me ama. Está embarazada, mamá. Sentí que mi corazón se saltaba a un latido. ¿Qué? Tiene 8 semanas de embarazo. Nos acabamos de enterar ayer. Está aterrada por lo que está pasando con nuestras finanzas, con sus padres. El estrés no es bueno para el bebé. Por un momento, la habitación quedó completamente en silencio. Un nieto. Otra oportunidad de familia, de amor que no estuviera contaminado por la manipulación y la codicia. Entonces recordé a Fallon llamándome patética. A Damon de acuerdo en que yo era inútil. Los papeles de tutela que habrían arrancado mi autonomía. Felicidades, dije en voz baja. Mamá, por favor, por el bien del bebé, ¿no podemos encontrar una manera de resolver esto? Caminé hacia la ventana,
mirando la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. En algún lugar allá afuera, Margaret y Richard Wheeler probablemente se reunían con abogados de bancarrota. En otro lugar, Fallon lloraba sobre estados de cuenta y avisos de ejecución hipotecaria. Te haré un trato, dije finalmente. El rostro de Damon se iluminó con esperanza. Pago total del préstamo Wheeler en 60 días. 2.843.712. Su expresión cayó. Sabes que no tienen ese dinero. Entonces tendrán que liquidar activos, casas, negocios, inversiones, joyas, todo. Eso los dejará sin nada. Tendrán su salud y su libertad. Eso es más de lo que planeaban dejarme a mí. ¿Y mi negocio? ¿Qué pasa con las garantías que retiraste? Tu negocio ahora triunfa o fracasa por tu propio mérito. No más ayuda mía ni nuestra. ¿Y nuestra relación? Me volví para mirarlo, memorizando sus rasgos como si pudiera no volverlo a ver. Eso depende completamente de ti, Damon. De si puedes amar y respetar al verdadero yo, no solo a la versión que pensaste que podías controlar. Ahora lloraba, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Nunca quise controlarte. Pensé que estaba ayudando. Lo sé, dije. Eso es lo que hace que esto sea tan trágico. Después de que se fue, me senté en mi tranquilo apartamento mientras la tarde se desvanecía en noche. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Estaba obteniendo lo que había exigido, respeto, reconocimiento, consecuencias para quienes me habían hecho daño. Pero el costo era más alto de lo que había anticipado. Llegaría un nieto, y quizá nunca lo conocería. Mi hijo quizá nunca me perdonaría por esto. La familia que había pasado 35 años construyendo y protegiendo se desmoronaba a mi alrededor. Pero, por primera vez en años, nadie estaba aprovechándose de mí. Nadie me estaba manipulando ni planeando mi caída. Por fin era libre de ser exactamente quien era, sin disculpas ni explicaciones. La pregunta era, ¿valía la pena esa libertad si significaba estar sola? Me serví una copa de vino y observé cómo el sol se ocultaba tras la ciudad, consciente de que mañana traería nuevos retos, nuevas decisiones, nuevas consecuencias. Pero esa noche, simplemente era Laura Hastings, mujer de negocios exitosa, millonaria, sobreviviente, y eso tendría que ser suficiente. 6 meses después, me encontraba en el lobby de la Meridian Tower, vestida con un traje sastre azul marino que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Los pisos de mármol brillaban bajo mis pies, reflejando los candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida por todo el espacio. Este era mi edificio ahora, uno de 3 inmuebles comerciales que había comprado en el último mes. El elevador me llevó al piso 15, donde las puertas de cristal llevaban la inscripción Hastings Financial Consulting, Private Wealth Management. Mi nueva oficina ocupaba todo el piso, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había llamado hogar durante tantos años. Mi asistente, Clare, una mujer astuta de unos 40 años, altamente recomendada, me recibió con mi agenda matutina. Buenos días, señora Hastings. Tiene la consulta con los Peterson a las 10, comida con el Comité de Desarrollo Económico del alcalde al mediodía y la entrevista con Forbes a las 3. Gracias, Clare. ¿Algún mensaje? Varios. Su abogada llamó por los procedimientos de bancarrota de los Wheeler. Todo está finalizado. Su contadora necesita revisar algunas implicaciones fiscales de las nuevas adquisiciones. Dudó un momento. Y su hijo llamó otra vez. Es la 4ª vez esta semana. Asentí, tomando la nota sin mirarla. No pases mis llamadas hasta después de la reunión con los Peterson. La transformación había sido gradual al principio, y luego repentina. Después de que Damon salió de mi apartamento aquel día, tomé una decisión que lo cambió todo. Había terminado de ocultar quién era realmente. En el transcurso de una semana, había contratado a la mejor consultora de imagen de la ciudad, renovado mi guardarropa y hecho una sesión de fotos profesional. Registré Hastings Financial como una firma de gestión de patrimonio de servicio completo y comencé a contactar a la red de relaciones que había construido durante 3 décadas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Al parecer,
Los rumores sobre la misteriosa inversionista que movía dinero inteligentemente detrás de escena habían circulado durante años. Cuando salí de las sombras, los clientes hicieron fila para trabajar con la mujer que silenciosamente había construido una fortuna, manteniendo la discreción que ellos valoraban. Mi primer gran logro fue convencer a 3 fideicomisos familiares, con un valor combinado de $800 millones, de transferir sus carteras a mi firma. La noticia se difundió rápidamente entre los círculos adinerados de la ciudad. Lorna Hastings era la verdadera jugadora. La bancarrota de los Wheeler fue rápida y brutal. Incapaces de cumplir con mis demandas de pago, se vieron obligados a liquidar todo. El concesionario de autos se vendió a un competidor por centavos por dólar. La casa se usó para pagar a los acreedores. El yate, la colección de arte e incluso las joyas de Margaret. Todo salió a subasta. Se mudaron a un departamento modesto al otro lado de la ciudad, tomando trabajos para los que estaban sobrecalificados, pero que necesitaban desesperadamente. Richard trabajaba como gerente de ventas en un lote de autos usados propiedad de su antiguo competidor. Margaret trabajaba medio tiempo en una oficina de bienes raíces, mostrando casas en las que nunca podrían volver a vivir. Fallon estaba devastada. El embarazo había sido complicado, afectado por el estrés y el dramático cambio en sus circunstancias. Había perdido la ropa de diseñador, los tratamientos de spa y el estilo de vida que definía su identidad. Lo peor de todo, tuvo que ver la humillación de sus padres, sabiendo que era en parte su culpa. El negocio de Damon había tenido dificultades al principio tras perder mi apoyo. Pero resultó ser más resiliente de lo que esperaba. Redujo tamaño, se mudó a una oficina más pequeña y se concentró en construir relaciones genuinas con los clientes en lugar de depender de mis referencias. Era un trabajo más difícil, menos rentable, pero más honesto. Vendieron la casa que yo les había ayudado a comprar y se mudaron a un modesto departamento de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Damon conducía un sedán usado en lugar de su auto de lujo. Fallon compraba en Target en lugar de Nordstrom, pero estaban sobreviviendo. El bebé había nacido hace 3 meses, una hija sana a la que llamaron Emma. El anuncio de su nacimiento fue sencillo, enviado por correo con una pequeña fotografía. Nada de celebraciones elaboradas, ni regalos caros de los abuelos, solo una bienvenida tranquila para una nueva vida entrando a un mundo incierto. Había mirado esa fotografía durante mucho tiempo, memorizando los diminutos rasgos de mi nieta, preguntándome si alguna vez la sostendría, conocería su risa o consolaría sus lágrimas. La entrevista con Forbes esa tarde debía centrarse en el éxito de mi negocio, pero la periodista estaba más interesada en la historia personal. Te has convertido en una especie de leyenda en los círculos financieros, dijo, su grabadora capturando cada palabra. La contadora que secretamente construyó un imperio. ¿Qué te llevó a mantenerlo oculto durante tanto tiempo? Consideré la pregunta con cuidado. Aprendí desde temprano que la percepción que la gente tiene de ti cambia cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso en lugar de como una persona. Yo quería que mis relaciones se basaran en quién era yo, no en lo que tenía. ¿Y funcionó esa estrategia?, preguntó ella. Sonreí, pero había tristeza en mi sonrisa. Revelaba exactamente cuánto valían realmente mis relaciones. Has estado distanciada de tu hijo durante 6 meses. ¿Tienes algún arrepentimiento sobre cómo manejaste la situación? Lamento que haya sido necesario, respondí. No lamento haberme defendido. ¿Qué se necesitaría para reconciliarse? Pensé en esa pregunta mucho después de que terminó la entrevista. ¿Qué se necesitaría? Una disculpa sería un comienzo, pero no suficiente. Cambio real, respeto genuino, reconocimiento del daño que se había hecho. Esas cosas toman tiempo en desarrollarse y aún más tiempo en demostrarse. Esa tarde, estaba revisando propuestas de adquisición en mi apartamento penthouse. Finalmente me había mudado de mi modesto departamento de renta cuando llamó mi portero. Señora Hastings, hay una joven aquí con un bebé. Dice que es su nuera. ¿Desea que la haga pasar? Vacilé por un largo momento. Sí, hágala pasar. 5 minutos después abrí la puerta y encontré a Fallon en el pasillo, sosteniendo un bulto rosa en sus brazos. Se veía diferente, más vieja,
más cansada, pero de algún modo más real. Su cabello estaba recogido en una coleta simple. Llevaba jeans y un suéter en lugar de ropa de diseñador. Y había algo en sus ojos que antes no estaba allí, humildad. Hola, Lorna. Gracias por recibirme. Pasa, dijo. Entró a mi nueva sala, admirando los muebles caros, las obras de arte originales, las ventanas de piso a techo con su impresionante vista. Pero pronto su atención volvió al bebé en sus brazos. Esta es Emma, dijo en voz baja. Tu nieta. Miré a la pequeña dormida, sintiendo como mi corazón se contraía con un anhelo que había estado reprimiendo durante meses. Tenía la nariz de Damon y lo que parecía mi mentón. Era hermosa. ¿Quieres, te gustaría sostenerla?, preguntó Fallon. Con manos temblorosas, tomé a mi nieta. Era tan ligera, tan perfecta, tan completamente inocente de todo el dolor y la traición que nos habían traído a este momento. Te debo una disculpa, dijo Fallon, apenas un susurro. No solo por lo que dije en tu fiesta, sino por todo. Por la forma en que te traté, por cómo convencí a Damon de verte como una carga en lugar de la mujer extraordinaria que eres, dijo Fallon. Levanté la vista del bebé para estudiar su rostro. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía un remordimiento genuino. Fui malcriada, consentida y cruel, continuó. Pensaba que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Te menospreciaba porque creía que tenías menos que yo. Y me sentí amenazada cuando descubrí que tenías más. Y ahora entiendo lo que mis padres te hicieron, en lo que yo participé. Nos aprovechamos de tu generosidad y de tu amor por Damon. Planeamos quitarte tu autonomía. Te tratamos como si fueras prescindible. Ya estaba llorando, lágrimas silenciosas que no intentó secar. Sé que tienes todo el derecho de odiarme. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que ahora entiendo lo equivocada que estuve. Y quería que conocieras a tu nieta. Sostuve a Emma más cerca, respirando ese dulce aroma a bebé, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra mi pecho. ¿Qué sabe Damon de esta visita?, pregunté. Nada. No sabe que estoy aquí. Cree que nunca nos perdonarás. Que te hemos perdido para siempre. ¿Y tú qué piensas? Fallon guardó silencio por un largo momento. Creo que eso sería justo, pero espero que tal vez algún día nos des una oportunidad de recuperar tu confianza. Eso tomaría tiempo. Probablemente años. Lo sé, dijo ella. Y requeriría un cambio real. No solo palabras, acciones, pruebas. Asentí. Emma se movió en mis brazos, haciendo suaves sonidos de bebé. Miré su rostro perfecto y sentí que algo dentro de mí cambiaba. La ira seguía ahí, el dolor, la traición, pero también había amor. No por Fallon, al menos no todavía. Pero sí por esta niña inocente que merecía algo mejor que el legado de dolor que su familia había creado. No estoy lista para perdonar, dije finalmente. Puede que nunca lo esté por completo, pero sí estoy lista para considerar la posibilidad de que las personas pueden cambiar. El rostro de Fallon se iluminó con esperanza. Pasos pequeños, advertí. Visitas supervisadas con Emma, terapia familiar con Damon, completa transparencia sobre tus finanzas y decisiones. Y si alguna vez hay otra traición, cualquier intento de manipular o aprovecharse, se termina de manera definitiva. Sí, dijo de inmediato. Sí, absolutamente. Y Fallon continué, yo no soy la misma mujer que solía ocultar su éxito para que otros se sintieran cómodos. Nunca más fingiré ser menos de lo que soy. Si vamos a reconstruir esta relación, será con total honestidad sobre quienes somos realmente. Ella asintió, secándose las lágrimas. No querría que fuera de otra manera. Mientras se preparaba para irse, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. ¿Fallon? Ella se volvió, esperanzada. Dile a Damon que puede llamarme. No para disculparse ni dar excusas, sino para hablar de Emma, de ser abuelos, de lo que sigue. Su sonrisa fue radiante. Lo haré. Gracias. Después de que se fueron, me quedé en mi hermoso departamento, rodeada de todos los símbolos de mi éxito,
sosteniendo una pequeña mantita rosa que aún olía a talco de bebé. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino lleno de posibilidades. Había aprendido que la liberación no era solo romper con quienes me habían hecho daño, sino decidir a quién dejar volver, bajo qué términos y con qué expectativas. Mañana, Damon llamaría. Tendríamos conversaciones difíciles sobre confianza y perdón, y sobre el largo camino de regreso para volver a ser familia. No sería fácil, y no habría garantías. Pero por primera vez en meses, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. La ciudad brillaba más allá de mis ventanas, llena de personas tomando sus propias decisiones, enfrentando sus propias consecuencias, reconstruyendo sus vidas. Y en algún lugar de ese vasto tapiz de experiencias humanas, mi nieta dormía tranquila, soñando sus sueños de bebé, en un mundo donde su abuela finalmente era, completamente, auténticamente ella misma. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que definitivamente te sorprenderán. Gracias por llegar hasta aquí.